Olá a todos, boa noite. Ah, Boa noite, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Psicologia Sem Fronteiras, tá? Então, hoje, mais uma vez, a gente está enfrentando umas batalhas bem pesadas aqui, pessoal. Só me deem um retorno que vocês estão me ouvindo ou não, tá bom? Se vocês conseguirem me ouvir. Pessoal do chat, se puder me dizer, eu acho que sim, tá? Mas eu só queria confirmar com vocês. Ok, a Leila me confirmou. Então, boa noite, pessoal. A gente está com muita dificuldade. O professor José Aparecido hoje não está conseguindo entrar. A gente não sabe exatamente se é por um problema lá na universidade dele, andou tendo chuvas, né? E isso daí pode ter dado uma atrapalhada aí na situação, mas enfim, a gente vai ter a nossa palestra aqui. Eu vou convidar aqui a todos, deixa eu só olhar aqui para poder assistir a palestra do nosso convidado. Ele é um pesquisador da Pontifícia Universidade Católica no Chile. Ele é americano, mas está radicado no Chile já há algum tempo. E a palestra dele, pessoal, ele vai dar a palestra em espanhol, tá? E hoje, infelizmente, por vários motivos aí, a gente não está conseguindo colocar a legenda. Mas o espanhol dele é um espanhol que dá para entender e tudo, e a gente vai voltar àquela condição de olhar e tentar pegar a mensagem dentro do possível, tá bom? Então, realmente, hoje a gente está com muitos problemas aqui, mas eu espero que a palestra com certeza vai suprir todas as dificuldades, tá? Eu estou com duas telas aqui, Eliana, para poder pegar o áudio legal, tá bom? Então, eu vou convidar aqui para a nossa mesa professor David Press. Placer tenerte acá. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. ¿Sí? Muchas Muchas gracias. gracias. Si entendí bien, dijiste que soy... ¿Me oyes? ¿Se oye? Disculpa. ¿Me oyen? Sí, claro, claro. Ok, si, Estamos si entendí entendiendo. bien, si entendí bien, dijiste que soy americano, pero yo no soy americano, soy chileno. Ah, Y chileno, não. É que sí. eu pensei que você fosse americano e tivesse radicado no Chile. O professor tinha me colocado isso, mas que bom. Chileno, No, no, então, no. chileno e no Chile. Tá Hice mi bom. doctorado en Estados Unidos y trabajo con Ah, mucha então foi gente de isso. allá, eh, pero claro, nací en Claro, Chile y sei, claro. eh, bueno, eh, para mostrar mi presentación, me la tienes que Sei, poner tú. Ahí está, perfecto. sei. Bueno, muchas Entonces, gracias. David, yo voy a salir de la sala, entonces Ok, cuando terminares yo voy a volver, ¿sí? ok, ok. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés en esta charla. Em, el propósito de la charla es hacer un resumen de estudios que hemos realizado en diferentes muestras de Chile en una línea de investigación dedicada al estudio de la creatividad, las disposiciones atencionales, específicamente la divagación mental y la atención plena. Y para eso voy a hacer una pequeña introducción del marco teórico que informa nuestro trabajo y luego voy a presentar muy someramente 5 estudios. El primero sobre creatividad, divagación mental y metacognición en estudiantes terciarios, universitarios y vocacionales. El segundo estudio es en estudiantes secundarios. El tercer estudio es un estudio en estudiantes universitarios, esta vez sobre creatividad
divagación mental, atención plena, metacognición. Y luego vamos a terminar con un par de estudios en estudiantes secundarios y otro realizado en la pandemia. Cuando yo estaba iniciando mi trabajo académico en la Universidad Católica de Chile, después de hacer mi doctorado en Estados Unidos, mi supervisor de entonces, Robert Stenberg, y uno de sus también estudiantes de su laboratorio, que luego, bueno, terminó su doctorado unos años antes que yo y es ahora uno de los líderes internacionales en investigación en creatividad, nos invitaron a escribir un artículo para un handbook internacional de creatividad. Y con mi colega Catherine Strasser hicimos una revisión y una de las cosas que nos hicimos notar entonces es que gran parte del foco de la investigación en creatividad, fundamentalmente a fines del siglo pasado, tenía un componente aplicado bastante importante y nosotros dijimos que sería muy bueno para la investigación en la región avanzar también ideas sobre la comprensión del fenómeno de la creatividad en un nivel teórico. Otro de las razones por las cuales yo me interesé en estudiar la creatividad tiene que ver con mi otro lado de la vida. A mí me gusta mucho la lectura y la escritura de poesía y siempre estuve como inquieto, curioso acerca de la naturaleza del proceso creativo y de qué modo los flujos atencionales, las fluctuaciones de la atención afectan la creatividad tanto en el momento de crear como también en periodos más extendidos de tiempo. De hecho, otro trabajo que he hecho que no es cuantitativo, pero que está de alguna manera vinculado con lo que voy a presentar ahora, tiene que ver con las entrevistas a creadores y el modo en que ellos describen y explican ese proceso creativo y las fluctuaciones atencionales asociadas al mismo. Eso me llevó a interesarme en una línea de investigación que ha sido muy abundante durante el siglo XXI, que es la investigación sobre divagación mental, mind wandering en inglés, y que busca entender de qué modo o qué es lo que sucede con la mente en aquellas situaciones en las cuales nuestro control ejecutivo se va de nuestro foco primario, de la tarea en la que estamos enfocados, y queda atenta al procesamiento o desatenta más bien al procesamiento de metas personales. Es lo que uno informalmente llama estar distraído o estar perdido en sus pensamientos, nosotros decimos en español. Y cuando uno está perdido en sus pensamientos, generalmente está pensando además en temas que no tienen que ver con la tarea que está ejecutando, por ejemplo, leer, conducir un auto, etcétera, sino que está pensando en sus problemas personales, en lo que va a hacer en el futuro o en otros aspectos. Cuando estamos divagando atencionalmente, la atención sale del tren de pensamiento, a menudo, como les decía, una tarea externa. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando online, probablemente en algún minuto van a sacar su atención de escuchar lo que yo estoy transmitiendo y van a más bien estar capturados por contenido que está generado por ustedes mismos. Hay otros nombres para este fenómeno que se conocen en inglés como daydreaming, zoning out o task unrelated thought. Ensoñación, salir de la zona o pensamiento no relacionado con la tarea. Los estudios originales de ensoñación fueron realizados por investigadores tales como Jerome Singer y otros autores que están allí citados. Y estos estudios mostraron muy tempranamente algo que ha sido replicado recientemente en estudios que miden, por ejemplo, muestras diarias de pensamiento. Decía que estos estudios muestran que la gente está en un estado de ensoñación en una parte bastante importante de su vida despierta. Estar perdido en los pensamientos no es algo inusual,
es algo más bien bastante común y a los que estamos todos expuestos en nuestra vida cotidiana. La foto de ahí es de Jerome Singer, a quien tuve el placer de conocer cuando estaba haciendo también mi doctorado. La divagación mental ha tenido mala prensa porque tiene consecuencias bastante negativas en el ámbito educativo. Es muy frecuente durante situaciones de enseñanza y aprendizaje y en situaciones de estudio que requieren un esfuerzo cognitivo importante y una atención bastante focalizada a la tarea. Y los estudios muestran que este tiene un impacto bastante negativo, por ejemplo, en test de logro académico que pueden medirse o que pueden aplicarse después de un periodo de estudio. También tiene un impacto negativo en comprensión de lectura y es un rasgo bastante típico de algunas condiciones tales como el déficit atencional, que además suelen estar asociadas, ¿no es cierto?, a impactos importantes en el logro educacional. Sin embargo, la divagación mental no es un fenómeno monolítico. Varios estudios han comenzado a mostrar algunos aspectos adaptativos de este, tales como la vinculación entre la divagación atencional y los procesos de planificación futura, y los procesos también de autorregulación del awareness, de la vigilancia, y el pensamiento creativo, que es el área que no está focalizada en esta presentación. Respecto de ello, durante los últimos 15 años, varios estudios han estado interesados en entender de qué manera, durante los procesos de resolución de problemas creativos, la presencia de estados de divagación atencional pueden estar asociados con logros más creativos después. Un estudio, por ejemplo, mostró que los participantes que en una manipulación experimental experiencian durante el proceso de incubación de la resolución creativa de problemas, una situación de divagación atencional, tienen una mejor desempeño en tareas creativas que aquellos individuos que perseveran en el problema o que no tienen este proceso de divagación mental durante esa fase. Sin embargo, no todos los estudios han sido capaces de replicar este hallazgo. Algunos han encontrado vinculaciones a nivel de rasgo, pero no a nivel de estado. Por supuesto, aquí es importante considerar que la naturaleza de la tarea creativa puede importar para explicar estos resultados diferentes. Por ejemplo, tareas de pensamiento divergente que son extendidas son claramente afectadas por la divagación atencional, pero tareas que son más cortas no lo son. En síntesis, entonces, consecuencias negativas de la divagación atencional incluyen un menor nivel de control metacognitivo, interferencia con el aprendizaje, una peor comprensión lectora, un desempeño menor en varias tareas cognitivas altamente demandantes y también desregulación emocional. Por otro lado, como les decía, la investigación también ha mostrado asociación positiva a resolución de problemas, creatividad, planificación futura, etc. En un estado y también rasgo que la gente ha empezado ahora a investigar de modo conjunto con la divagación atencional es la atención plena. Y el interés en vincular estos dos procesos, estados, rasgos, eh, es bastante comprensible si uno va a la definición de atención plena y al aspecto que tiene que ver especialmente con el control atencional.
Ahora, eso no es toda la atención plena. La atención plena involucra también a control atencional, regulación emocional, autoconciencia y algunas definiciones de atención plena, como aquellas que ha desarrollado Langer y su equipo, también destacan sus aspectos creativos, a la vinculación que tiene la atención plena con la creación de nuevas categorías para estructurar nuestra comprensión del mundo, en sus propias palabras. Eh, de este modo, el concepto de mindfulness, atención plena, describe no solamente las prácticas contemplativas que están vinculadas con el bienestar y la autorregulación, que son los aspectos más conocidos en la literatura psicológica y en la divulgación científica asociada, sino también las estrategias cognitivas que buscan promover la atención sostenida, el funcionamiento ejecutivo y la habilidad cognitiva. Una definición integrativa destaca los aspectos de control atencional, regulación emocional y autoconciencia en la atención plena. Hay otro aspecto que también a mí me ha interesado y que está muy vinculado a la atención plena, tiene que ver con la metacognición, que es un factor importante durante la fase evaluativa del proceso creativo y puede favorecer la creatividad, la metacognición, especialmente entre aquellos individuos que más probablemente se van a beneficiar de sus aspectos regulatorios, algo que es consistente con algunas de las cosas que nosotros hemos encontrado. Este esquema busca de alguna manera resumir lo que les he mencionado, y la idea es que tanto mind wandering y mindfulness juegan un rol probablemente en los procesos de divagación atencional, involucran alguna forma de atenuación metacognitiva, autorregulación metacognitiva. Los procesos de atención plena involucran más bien una amplificación de estos procesos metacognitivos. Y los procesos de divagación atencional pueden ser más beneficiosos, especialmente en aquellas partes donde necesitamos más libertad para generar ideas, y los procesos de atención plena, por otro lado, pueden ser más importantes cuando uno tiene que focalizarse en los procesos de evaluación, corrección, revisión, etcétera, de lo que uno esté creando. Estos procesos, especialmente en la vida real, no son como en dos fases, ¿no? Sino que probablemente involucran alguna iteración, y nosotros con Diego Cosmelia acuñamos el concepto de Mindful Mind Wandering, o utilizamos ese concepto para referirnos a un proceso en el cual muchos creadores reportan estar muy atentos precisamente a sus propios procesos de divagación atencionales, como una especie de mindfulness de segundo orden, en la cual ellos de alguna manera van atendiendo de manera permanente su propia capacidad de distraerse, concentrarse cuando están involucrados en una tarea creativa que involucra un segmento largo de tiempo. Nosotros hemos realizado una serie de estudios junto a mis colaboradores, cuya meta principal ha sido explorar las relaciones entre la divagación atencional como rasgo, la atención plena como rasgo, la metacognición y diferentes medidas de creatividad, fundamentalmente en estudiantes secundarios y terciarios. Esas han sido las muestras con las que más hemos trabajado. No descartamos ampliarlas a otras en el futuro, y de hecho ya estamos haciendo junto a nuestros colegas estudios sobre divagación atencional también en los primeros ciclos de enseñanza básica. Y el foco ha estado en estudiar estas medidas como rasgos más que como estados, y ver de qué modo juegan un rol en el desempeño creativo. Nosotros hemos adaptado y desarrollado medidas, hemos utilizado medidas de habilidad, el FIX y el OI, que son medidas de inteligencia fluida y capacidad atencional realizadas aquí en Chile. Utilizamos el test de producción de dibujo de Urban, o el test de alternativa, de usos alternativos, perdón, un test de pensamiento divergente. Hemos extraído también diferentes escalas del MSLQ, que es un test de autorreporte de metacognición. Hemos usado también otro test que es el GOALS, que también es de metacognición. Hemos controlado en aquellos casos donde evaluamos creatividad verbal la historia de lectura de las personas,
hemos usado una escala de frecuencia de ensoñación y la escala de 5 facets, de 5 facetas de atención plena. En todos estos casos hemos utilizado escalas que ya han sido previamente adaptadas para la población chilena o hemos procedido nosotros a realizar adaptaciones. Tal como saben ustedes, probablemente saben, y quienes no les cuento, el FFMQ incluye 5 facetas de la atención plena: observar, describir, actuar con conciencia, no juzgar la experiencia interna y no reaccionar a la experiencia interna. Observar involucra atender a los sentimientos internos y los pensamientos y también a la estimulación externa. Describir es etiquetar con palabras los sentimientos, pensamientos, experiencias. Actuar con awareness, con conciencia, es atender a lo que está sucediendo en el momento presente. No juzgar la experiencia interna involucra tomar una actitud no evaluativa hacia las experiencias internas, y la no reactividad involucra no permitir que uno esté interferido por las emociones y pensamientos que vienen y que van en la vida cotidiana. Nosotros desarrollamos una escala de divagación y valencia emocional que mide divagación positiva y divagación negativa. Desarrollamos también un test de dibujo digital que utilizamos especialmente durante la pandemia. Hemos creado, en un primer caso liderado por Catalina Mourgues, ex estudiante de doctorado, la doctora en psicología, que diseñó un test de asociaciones remotas que hemos utilizado nosotros después, y inspirados por esa experiencia estamos desarrollando también un test de asociaciones remotas figurales. Estamos también desarrollando en progreso un test de creatividad narrativa y matemática. El test de dibujo digital luce como lo ven ahí. Fundamentalmente las personas tienen esa como propuesta de, de pantalla, pueden elegir colores, pueden utilizar cuadrados, círculos, rectángulos, líneas, pueden poner figuras al fondo, al frente, deshacer y rehacer lo que están haciendo, etcétera. Y se les pide que hagan pósters, por ejemplo, para promover un destino turístico. Y como ven ahí, hay harta diversidad en las respuestas, lo que nos permite de alguna manera evaluar también su nivel de creatividad. La referencia al test de asociaciones remotas verbales está en este paper que lideró Catalina Mourgues, que fue publicado en el Spanish Journal of Psychology hace unos años. El test involucra 14 ítems que tienen que ser resueltos en 10 minutos. Cada ítem incluye 3 palabras estímulos para las cuales quienes responden tienen que generar o identificar una palabra que tiene a su vez relaciones con las 3 palabras estímulos, ya sea para componer una frase de 3 palabras, para formar una palabra compuesta o para hacer un sinónimo. El test de asociaciones remotas figural tiene una relación de forma, contexto o también de interacción con 3 elementos que son presentados. Por ejemplo, aquí hay un elemento que las personas tienen que identificar y que puede tener ese 3 tipos de relación: interaccionar con alguno de estos 3 estímulos, estar en el contexto de alguno de estos 3 estímulos o tener una forma parecida a uno de estos 3 estímulos. Los voy a dejar curiosos respecto de cuál es la respuesta. Y a continuación voy a presentar brevemente, no voy a entrar en el detalle de cada estudio, voy a dar las referencias de aquellos estudios que estén publicados para que se formen más o menos una idea de las cosas que hemos encontrado. En un estudio nosotros evaluamos la relación entre creatividad, divagación mental y metacognición en estudiantes universitarios y de una escuela técnica, una universidad altamente selectiva y una escuela técnica no selectiva, y encontramos que la divagación mental predecía la creatividad verbal, controlando por dificultades de lectura, estrategias
Eu acho que o professor caiu. E assim que ele voltar, a gente continua, tá, pessoal? Deve ter caído a internet dele. Vamos só dar um tempo, que hoje a bruxa está solta, pessoal. Eu acho que ele caiu. Oi, Stephanie. O professor tinha iniciado aqui os primeiros slides, estava iniciando alguns tópicos, estava do final do começo para o meio, tá? Então perdeu alguma coisa só, mas tinha mais algumas coisas aí. Vamos só dar um tempo para ver se o professor volta, tá? Vamos ver aqui. Eu já estava anotando um monte de coisa aqui para conversar com o professor. Mas olha, Danilo, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar e eu tento fazer a pergunta em espanhol. Não tenho lá um espanhol fluente, mas eu acho que a gente consegue se comunicar dentro do possível, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta, coloque aí, que é claro, se o professor voltar, eu terei o maior prazer de fazer a pergunta também, tá bom? Vou ver se eu consigo falar com ele aqui por e-mail. Opa, aí o Danilo já colocou o espanhol, já favorece o professor aqui. Ah, está voltando aqui. ¿Qué pasó? Ah, David. Hola, parece que se cayó la internet. Sí, la internet se fue, tu internet. Mi internet se fue. Sí. Ups. Entonces, ¿puedes compartir la presentación? Ok. Entonces, se puedes cambiar el slide. ¿Cómo va la charla? Espera. Ahí. En la figura de la fruta. Ahí. Gracias. Bueno, ¿continúo? Sí, por favor. Bueno, les decía que disculpen el problema con la internet, esperemos que no se caiga de nuevo. Les decía que les voy a dejar la duda respecto a cuál es la respuesta a esta lámina y voy a continuación a presentar los resultados de los estudios. En este primer estudio que realizamos, nosotros evaluamos de qué modo la creatividad podía ser predecida por la divagación mental y la metacognición, controlando por dificultades de lectura y inteligencia. Y encontramos en una muestra de 116 estudiantes universitarios y 117 estudiantes de un instituto técnico que la divagación mental predecía efectivamente la creatividad verbal controlando por las otras variables y que el tipo de escuela moderaba el efecto de la metacognición en la creatividad en el sentido de que la metacognición eh, dañaba el puntaje en el test de asociación de palabras, el test verbal, en los estudiantes universitarios solamente. Los test que utilizamos ahí fueron un test de pensamiento divergente, de usos alternativos, el test de asociación de palabras, un autorreporte de metacognición y un test de inteligencia. Esto fue publicado en Learning Individual Differences hace un tiempo ya. Quienes deseen pueden escribir, les pueden enviar el paper si desean tener acceso a más detalle del estudio. Y aquí están como los resultados principales. Como ven, controlando por las otras variables, la divagación mental tiene una asociación pequeña pero positiva con el test de usos alternativos. También lo tiene inteligencia y lo tiene el autorreporte, pero de manera negativa, de dificultades de lectura.
Y en usos alternativos también encontramos un resultado bastante similar. Entonces, usos alternativos y asociación de palabras. Y como les decía, un test de moderación mostraba que el tipo de escuela moderaba sus resultados. Otro estudio que hicimos para evaluar algo muy similar en estudiantes secundarios, en una muestra de 228 estudiantes secundarios, mostró que había una triple interacción entre la divagación atencional la capacidad atencional y la metacognición, de modo tal que en este caso la divagación atencional tenía una relación positiva con un indicador de creatividad verbal, solamente para aquellos estudiantes que reportaban tener un alto nivel de metacognición y que contaban con una alta capacidad atencional. Y si bien el efecto, como pueden ver aquí, de la divagación en el primer paso que fue ingresada no fue significativo, una vez que, claro, que empezamos a considerar más en detalle, encontramos esta interacción que es bastante interesante y que sugiere que en el caso de los estudiantes secundarios, a diferencia de los estudiantes más maduros, es necesario un piso de metacognición y de capacidad atencional para que precisamente la divagación atencional pueda beneficiar el proceso creativo o el resultado creativo. Mientras que en el estudio anterior, que nosotros encontramos que las estrategias metacognitivas solamente eh, moderaban en un sentido negativo la creatividad, eso sucedía solamente en aquellos estudiantes de la institución que era más selectiva y donde probablemente te contaban con mayores recursos metacognitivos, lo que probablemente hacía que opacaran, digamos, o extremaran, mejor dicho, los procesos de autorregulación en un sentido que no beneficiaba su creatividad. Pero no, estos dos estudios miran la divagación atencional de un modo como bastante general y no toda la divagación atencional está creada del mismo modo. Por lo tanto, nosotros aquí estábamos interesados en evaluar eh, una escala nueva de divagación positiva y divagación negativa, divagación mental positiva o divagación mental negativa. Y encontramos que esta escala que nosotros creamos, que tenía una buena estructura interna, por lo menos en este estudio, tenía una correlación positiva con todas las facetas de la atención plena y las escalas metacognitivas, la escala de divagación positiva, exceptuando una sola escala de metacognición y una escala de divagación atencional negativa, con contenido negativo, es decir, emocional negativo, tenía una correlación negativa con las facetas de mindfulness y metacognición con dos excepciones, que era observación y divagación mental negativa. Y, perdón, estaba no correlacionada con observación y correlacionada curiosamente positivamente con dificultades académicas. Más bien esperable, ¿no? Si uno está rumiando, esa correlación con dificultades académicas es bastante esperable. Y algo interesante que encontramos es que después evaluamos como la, la el impacto de estas escalas en metacognición, encontramos que había una interacción entre la divagación mental positiva y la frecuencia de ensoñación para 3 escalas de metacognición. Y es que en estas 3 escalas de metacognición, pensamiento independiente, autoeficacia académica y estrategias metacognitivas, los efectos positivos asociados con la divagación mental positiva en la metacognición decrecían en la medida que la frecuencia de la divagación mental se incrementaba. Y esto lo pueden ver, esto está en un paper que publicamos en Estudios de Psicología,
Quien también quiera acceder puede escribirnos. Bueno, eso es un resumen de las asociaciones que ya les indiqué. Y aquí están los resultados importantes y ustedes pueden ver la interacción entre divagación mental positiva y frecuencia de ensoñación, y que en el caso de las 3 escalas de pensamiento independiente, autoeficacia y estrategias metacognitivas, que eran las 3 escalas del MSLQ, además, que tenían un carácter positivo, presentaban este tipo de asociación. En el caso de las variables de mindfulness, la que tenía una asociación más sistemática con estas escalas era la faceta de escribir, aunque ustedes pueden ahí, inspeccionando la tabla, observar que también, por ejemplo, actuar con awareness, con conciencia, tenía una asociación positiva con estrategias metacognitivas, negativa con dificultades académicas, que la escala de autoeficacia presentaba asociaciones con al menos 3 facetas, y que la divagación mental positiva per se también tenía una asociación positiva con las diferentes escalas de metacognición. Luego tomamos esta escala de divagación mental positiva, las escalas de ensoñación, las escalas de mindfulness, y nos estuvimos interesados en estudiar la relación entre estas diferentes atenciones dispensacionales, disposiciones atencionales de creatividad en 2 cortes educacionales, nuevamente high school o estudiantes secundarios y universitarios. Los estudiantes universitarios presentaron mayores niveles de pensamiento divergente y convergente en creatividad, y las escalas de observación y descripción, y también la escala de pensamiento independiente. José me pregunta un poco sobre los indicadores psicométricos de los test de creatividad, especialmente sobre la estabilidad entre culturas. Respecto de esa pregunta, bueno, nosotros no hemos hecho en estos test estudios cross-culturales, son todas escalas de creatividad que hemos testeado solamente en Chile. Entonces, estaría feliz de poder, por ejemplo, colaborar con gente en Brasil y poder hacer mediciones en esa línea. Ahora, no hay que olvidar que varios de los test de creatividad que aquí estoy mencionando son test que utilizan raters. Entonces, es una complejidad un poco distinta. Como les decía, todos los indicadores psicométricos de consistencia entre codificadores están en los papers que he citado, y estoy encantado en compartirlos. Por lo general, nuestros indicadores de consistencia entre codificadores están en niveles bastante aceptables. Voy a apurarme ya en esta fase como final de la charla, en estos 2 estudios, contarles acá que hicimos modelos de regresión y encontramos que la frecuencia de ensoñación, las facetas de mindfulness de describir, observar, y la escala de estrategias de estudio fueron las medidas que estaban más relacionadas con la creatividad, aunque la fortaleza y dirección de estas asociaciones variaba según el nivel de educación y cuáles eran las medidas de creatividad específicas. Y eso nos lleva a pensar que algún balance entre procesos espontáneos y controlados es beneficial para el pensamiento creativo. Por ejemplo, en este modelo para el test verbal de asociación de palabras, la escala de estrategia de estudios tenía un efecto negativo solamente en la muestra universitaria, es decir, un efecto negativo sobre la creatividad. La faceta de observación tenía un efecto negativo en la muestra secundaria, pero positivo en la universitaria. Describir no tenía efecto en la muestra secundaria, pero tenía un efecto positivo en la muestra universitaria. En usos alternativos, en pensamientos divergentes, estrategias de estudios tenían efecto en la muestra secundaria, pero no en la universitaria. Observar tenía un efecto negativo en los estudiantes universitarios solamente. Describir tenía un efecto positivo en estudiantes universitarios. Entonces aquí es como ya cuando uno empieza a evaluar demasiadas asociaciones, se hace como más difícil entender, por un lado, lo que está sucediendo, y hay que afinar un poco y replicar, ojalá, estos estudios para ver si es que estos son artefactos estadísticos o que es algo real.
El test de Urban que usamos acá, que es un test de dibujos, el que resultó ser menos informativo. Solamente la escala de metacognición tuvo una asociación positiva con ella. De todas maneras, me parece importante destacar lo que dije al comienzo, y es que las escalas que más tenían vinculación eran frecuencia de ensoñación, describir, observar y estrategias de estudios, aunque con diferentes direcciones dependiendo de la muestra de la que se tratara. Por ejemplo, aquí ensoñación tenía una asociación positiva en asociación de palabras y no en este caso no en usos alternativos. Finalmente, durante la pandemia, este es un estudio que habíamos empezado de modo presencial. Llegó la pandemia, tuvimos que rápidamente adaptarnos y evaluamos las variables que ya les he mencionado acá, entre creatividad y disposiciones atencionales, y en las tres indicadores de creatividad que utilizamos en este estudio, la escala de ensoñación predijo la variable dependiente positivamente en la primera fase. Cuando agregamos las facetas de atención plena, la frecuencia de ensoñación continuó prediciendo el test de asociación de palabras y el puntaje de originalidad de la escala de usos alternativas. La faceta de no reaccionar predijo positivamente y significativamente tanto el test de asociación de palabras y el puntaje también de originalidad, que en este caso fue construido a partir de las dos medidas más originales que tenía cada sujeto. No me voy a detener ya las tablas, porque yo creo que ya deben estar bastante mareadas por la cantidad de datos que he presentado, pero fundamentalmente la conclusión que quiero transmitir es que nosotros llegamos a la idea de que el proceso creativo requiere un balance de procesos de pensamiento controlado y espontáneo, que hay que elucidar qué tipo de población se beneficia más precisamente de cada uno de estos procesos y en qué tipo de test. Los factores específicos que influencian la creatividad varían dependiendo del tipo de tarea creativa, el nivel educacional del individuo y sus disposiciones atencionales y metacognitivos. Tal como ha sugerido Robert Sternberg con inteligencia, también la creatividad, probablemente las interacciones entre persona, tarea y situación son las que explican mejor los resultados. Mientras que algunos patrones fueron consistentes en ambos ciclos, otros hallazgos muestran que el interjuego entre estos factores pueden cambiar en la medida que los individuos avanzan en su educación. Por supuesto, estos son estudios correlacionales, son estudios cross-seccionales, eso genera ciertas limitaciones y no se generalizan quizás a poblaciones con características demográficas distintas. Las medidas en general fueron confiables y válidas, pero también involucran autorreporte y eso puede introducir algo de sesgo. Esperamos que investigación futura pueda estudiar estas limitaciones involucrando ya sea estudios longitudinales, otro tipo de muestras y empleando otras medidas de creatividad. Muchas gracias. Hay una serie de implicaciones para la educación que podemos en otro momento conversar, o la puedo mencionar en una ronda de preguntas si es que hay interés. Muchas gracias por su atención. Me habían dado una hora para hablar, hablé 40 minutos tal como prometí, así que creo estar bien con los tiempos. Muchas gracias, David, o David, no sé. David, profesor José Aparecido está aquí con nosotros. Él Hola, José. gustaría de hacer una presentación mejor que la mía, ¿sí? Entonces, yo voy a dar a profesor José Aparecido para hablar sobre usted. Ok, obrigado, Givago. Peço desculpas a você, como coordenador, ao professor David, o qual conheço pela literatura e também pelo fato do Dr. Robert Sternberg, com o qual você teve a oportunidade de colaborar
e publicado bastante. Quando nos visitou no Brasil, certo tempo atrás, nos falou que tínhamos um colega brilhante aqui pertinho de nós e já tentamos contatá-lo, mas não foi possível. Eu capturei algumas informações sobre o professor David, e lamento não ter entrado antes, mas o site da Universidade de São Paulo está terrivelmente ruim nas últimas semanas, e especialmente hoje. Acabei entrando por outra universidade. Mas gostaria de falar um pequeno relato sobre, talvez repetindo o que o professor Zhivago já disse, quem é o professor David, ou David Price. Ele é um psicólogo extremamente interessado na psicologia da criatividade, inteligência, metacognição e disposições atencionais. Ele é professor de psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Chile, é PhD em psicologia pela Universidade de Yale, foi presidente da Escola de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Chile entre os anos de 2013 e 2019. Ele é coeditor de vários livros em diferentes áreas da psicologia, publicados por grandes editoras internacionais. Eu vou mostrar aqui para vocês numa foto, eu acho que o Zhivago pode colocar um dos livros que eu gosto muito, coeditado pelo David e o professor Robert, que eu gosto muito, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, quando falamos muito no nosso trabalho, usando as cognitive tools, ou as ferramentas cognitivas, não só para aumentar a nossa habilidade cognitiva, a nossa inteligência, algumas vezes alguns falam o fator G, mas é importante aumentar a nossa capacidade cognitiva para lidar com um mundo cada vez mais complexo. Eu, particularmente, gosto muito desse livro. Um outro livro mais recentemente publicado é o livro de inteligência no contexto, que o David também é coeditor, e tem vários capítulos. E, ao lado disso, é bom que se diga que o professor Robert Sternberg, eu acho que o ano passado, se não me falha a memória, acabou de editar um livro sobre inteligência, também no contexto, porque se menciona muito o papel do contexto, que muda muito rapidamente, ou tem mudado muito rapidamente, o papel dessa mudança rápida, desse mundo que nós não sabemos muitas vezes se é real ou virtual, como ele tem afetado as nossas capacidades ou nossas habilidades cognitivas. Também o professor David participa de várias academias, várias corpos editoriais de revistas muito significativas. Então, é um prazer, é uma satisfação, em nome do professor Zhivago, do nosso grupo do GT, Psicobiologia, Comportamento e Neurociência, e de todos aqui que estão presentes nos dias de hoje, acompanhando, recebê-lo. Muito obrigado, e fiquei muito feliz em ouvi-lo sobre esses estudos, eu vou chamar iniciais, mas muito importantes, sobre o desenvolvimento da criatividade. Eu acho que o mundo, como diz o Robert Sternberg em várias ocasiões, nós precisamos mais de sabedoria do que inteligência, criatividade e mesmo liderança, para lidar com esse mundo bastante complexo. Quando estava hoje, agora mesmo, com dificuldade de adentrar
A internet eu chamei efeito Trump, não é, para batizar as dificuldades de mercado até para acessar a internet. David, muito obrigado, muito Muchas feliz gracias. que você está conosco. Espero que seja a primeira conexão e que possamos ainda manter algumas interações e alguns trabalhos juntos. Muito obrigado. Encantado. Muchas gracias. Nós é que gracias. agradecemos. Então, David, nosotros tenemos unas preguntas del YouTube, ¿sí? Ok. Después volvemos para el profesor José Aparecido para más preguntas para usted. Entonces, yo voy a empezar con la última, que fue de Carmen. ¿Cuál concepto de creatividad que usted utiliza? Es una buena pregunta. Bueno, la definición estándar de creatividad es la capacidad de producir algo nuevo y adecuado a cierta dimensión. En este caso, en las tareas que nosotros utilizamos, eso está presente, por ejemplo, las pruebas como de usos alternativos, en las cuales se les pide a las personas que digan diferentes usos de un clip, de un diario, etcétera, y las respuestas tienen que ser pertinentes al estímulo que se les da. Pero más allá de eso, la definición de creatividad que nosotros estamos usando acá tiene que ver con la consideración también de que la creatividad involucra tanto pensamiento divergente como convergente, y por eso nuestras pruebas tratan de medir esas dos dimensiones del mismo. Gracias. Como usted habló sobre pensamiento divergente, convergente, Natalia te pregunta cuáles son los motivos de los universitarios que han tenido mayores resultados positivos en pensamiento divergente y convergente, y cuáles son estos pensamientos. Ejemplos. Y la prueba de usos alternativos, por ejemplo, es una prueba que mide pensamiento divergente, en el sentido que es con la capacidad de generar múltiples soluciones a una tarea, ¿no? Diversos usos de un diario, diversos usos de un clip, diversos usos de cualquier objeto que uno quiera presentar. Y las pruebas de pensamiento convergente más bien miden nuestra capacidad de llegar a una solución más bien única, y eso es lo que estamos midiendo en las pruebas que son de asociación de palabras o las pruebas de asociación de figuras. Las pruebas que involucran, por ejemplo, dibujar, están bastante más cercanas a la idea de pensamiento divergente, en el sentido de que se consideran una solución abierta, no hay una solución única, ¿no es cierto? Y el contenido de cada uno de esos pensamientos divergentes y convergentes que están mencionados en la pregunta tienen que ver fundamentalmente con los puntajes que los estudiantes universitarios y secundarios tuvieron en cada una de estas pruebas. Yo tengo una pregunta que es, Sí. ¿creatividad siempre es una cosa buena o creatividad tienes los efectos colaterales, secundarios, que no son tan buenos? ¿Cuál el punto de bueno o malo que una persona con mucha creatividad puede tener? Especialmente los malos. Si tienen, no sé. Sí, bueno, yo creo que esta pregunta tiene dos niveles. Hay una que va mucho más allá de lo que yo he estudiado y que tiene que ver con aquellos casos en los cuales la creatividad es usada con malas metas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo paradigmático sería de eso el atentado del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Que fue un atentado en el cual personas que planificaron todo eso en un largo periodo de tiempo pensaron en una forma, entre comillas, ¿no es cierto?, bastante creativa, en el sentido nueva, de generar daño. Nadie había pensado hasta ese momento hacer un acto tan atroz como ese, ¿no es cierto? Y en general la creatividad puede ser utilizada para malos fines muy malos, como puede suceder en la guerra o en situaciones de inestabilidad, etc. La creatividad per se no tiene un valor moral.
Ese es un nivel, ¿no es cierto? Uno puede poner esta capacidad de innovar, de generar ideas, de encontrar soluciones distintas, inesperadas, tanto con fines positivos como con fines negativos. Pero por otro lado también, especialmente esto es algo que se discute en la literatura de insight mucho, o se discutía hace un tiempo atrás, es que no todos los problemas inducen una solución creativa o están asociados a una solución creativa. Hay ciertos problemas, generalmente aquellos problemas que tienen un espacio de definición más ambiguo, ¿no es cierto?, más amplio y que requieren, involucran un proceso de reestructuración cognitiva, son aquellos que se benefician mucho más de una solución creativa que de una solución que podríamos definir como analítica o estándar. Ahora, algo que es tremendamente importante tener en cuenta es que una gran parte de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida real son problemas que precisamente no tienen la estructura de un test de inteligencia convencional, ¿no es cierto? Son problemas como, por ejemplo, un problema interpersonal. Eh, Reevaluar, reestructurar una relación que está mal llevada, a veces involucra algún tipo de intercambio, a definir de qué manera, por ejemplo, un problema que nosotros estamos viendo que nos afecta a dos personas en una situación como de competencia, cómo podemos reformularlo para que encontremos una solución colaborativa. Bueno, eso es sin duda involucra un proceso de insight, un proceso de búsqueda creativa, etcétera. Gracias. Professor José Aparecido, pode fazer algumas perguntas e depois eu volto com perguntas da turma. Ok, David, eu suponho que posso falar um pouco em portunhol, misturando mais ênfase maior porque você fala muito bem o português, não é? Parece mais português do que espanhol. Mas aquela velha questão, precisamos de outro construto em adição à inteligência geral? Uma velha questão da nossa área de inteligência, criatividade, às vezes personalidade. Eu sempre fico intrigado com tantos construtos, e agora, com esse novo construto que você acabou de mencionar de passagem, inteligência emocional, todos falam. No Brasil, vende-se muito a ideia de que tudo depende, liderança, desempenho escolástico, os resultados do PISA, do Enem, tudo depende da inteligência emocional. Me preocupa muito qual o overlapping. Então, no caso da criatividade, eu conheço tanto quanto você, certamente, não é? Conhecemos. Temos aqui, é bom que se diga de alto e bom som, a doutora Carmen Flores, que é uma colega da Universidade Federal de Minas Gerais, nasceu no Peru, mas brasileira de coração e de paixão. Só não torce para o mesmo time que o meu, que é o Corinthians, mas a Carmen estuda muito o papel da inteligência no contexto da América do Sul. Mas a minha pergunta, objetivamente, é: precisamos de outro construto psicológico além da inteligência geral? Si entendí bien la pregunta, sí, es si necesitamos un constructo adicional a la inteligencia general. Entendí que el constructo de inteligencia emocional ha sido bastante influyente en Brasil. Eso es lo que haber entendido bien. Yo creo que efectivamente sí, o sea, depende para qué es lo que necesitamos y en qué contexto. Yo creo que sin duda, por ejemplo, para el estudio como psicológico o la comprensión de las capacidades y desafíos que un individuo puede tener en una situación particular, es mucho mejor tener un perfil de habilidades con fortalezas, con debilidades, etcétera,
y entenderlas. Y eso es algo que está en la psicología desde la época de Sarston, ¿no? Con diferentes sets de habilidades. El concepto de inteligencia general, claro, es uno de los conceptos que está más consolidados en psicología. Las asociaciones que se encuentran en inteligencia general y otras variables suelen como replicarse, etcétera, pero a la vez su capacidad como de informarnos sobre las fortalezas y debilidades de una persona, yo encuentro que es bastante limitado. Entonces, a mí me interesan mucho aquellas líneas de investigación que buscan enriquecer nuestra comprensión de las diferentes capacidades y los rasgos de capacidades que nosotros tenemos. Además de una de las limitaciones del constructo de inteligencia emocional es que está bastante saturado, ¿no es cierto?, de escolaridad, ¿no? Tiene una alta relación con lo que nosotros aprendemos en contextos académicos, aun cuando, por supuesto, reconocemos que hay medidas como de inteligencia fluida, pero aún esas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que avanzar e enriquecer nuestra comprensión de las diferencias individuales con conceptos como creatividad o inteligencia emocional o inteligencia práctica que han estado circulando las últimas 2 décadas es algo que vale la pena hacer, es una empresa valiosa. Y yo creo que puede enriquecer no solamente la psicología básica y nuestra comprensión general de la asociación entre diversas diferencias individuales, sino que también al final, más finamente, nos pueden permitir hacer mejores actividades aplicadas en el proceso, por ejemplo, de selección de personal, identificación de talentos, etcétera. Sí. Yo tengo otras preguntas de la audiencia. Esto acá. Natalia, o que es la metacognición y cómo saber sobre nuestra capacidad de nuestra metacognición? Es una muy buena pregunta, muchas gracias por ella. Bueno, metacognición es, dicho simplemente, nuestra capacidad de pensar sobre el pensamiento. Pero la metacognición también tiene un componente autorregulativo y es la capacidad que nosotros tenemos de regular nuestro pensamiento y ponerlo al servicio de actividades que requieren el despliegue de nuestras capacidades. En ese sentido, las capacidades metacognitivas son especialmente importantes en los conceptos académicos y van desde la capacidad de tener diversas estrategias, por ejemplo, de regulación cognitivo en la planificación de una tarea, a las que son más específicas, que son las que podemos usar cuando, por ejemplo, estamos leyendo un texto y estamos evaluando nuestra comprensión del texto, si entendemos o no entendemos algo. Esa es una pregunta metacognitiva. Si entendemos o no entendemos un gráfico, si entendemos o no entendemos una figura que nos están presentando, o si estamos entendiendo o no entendiendo lo que alguien nos quiere decir, por ejemplo, en una sala de clases. Y también, en relación a la divagación mental, nosotros involucramos metacognición cuando nosotros identificamos cuando estamos distraídos. Eso ya es pensar sobre nuestro pensamiento y darnos cuenta que nuestro pensamiento no está en el foco donde quiere que estar. Entonces, todo aquello que involucre pensar sobre el pensamiento y que está en el servicio de una meta particular, involucra pensamiento metacognitivo. Otra pregunta es la pregunta de Angélica. ¿Qué prácticas de mindfulness potencian la creatividad? O sí, te pregunto diferente. ¿Se puede entrenar creatividad con mindfulness o otras prácticas? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo ya saliendo del contexto como de los estudios propiamente psicológicos que tienen como limitaciones evidentes en el sentido de que uno utiliza tareas artificiales, ¿no es cierto? Cuando uno habla con creadores, cuando uno habla con personas que se ganan la vida o que están muy dedicadas, por ejemplo, a la producción de poesía, a la producción de pintura, a la producción de música, etcétera, uno va a encontrar que siempre ellos van a reportar que hay un momento, que el proceso creativo tiene un momento de generación de ideas, evidentemente, y eso tiene muchos nombres, ¿no? Inspiración, encontrar las musas, etcétera, que es casi como de lugares comunes,
y tiene momentos de revisión, ¿verdad? En las cuales nosotros revisamos si el poema que hicimos está bien hecho, si la pintura tiene la composición que nosotros buscábamos, etc. Pero también los artistas dicen, mira, hay un momento en el cual yo tengo que tomar cierta como distancia, tengo que dejar que las cosas maduren por sí solas, y que lo que en realidad están denotando ahí es que estas personas están dejando que los procesos asociativos que tiene nuestro cerebro funcionen de modo más o menos automático para luego volver a confrontar el objeto que uno está creando y revisarlo. Los procesos de atención plena o de mindfulness yo creo que tienen una utilidad en estas diferentes fases del proceso creativo que he mencionado. En el proceso de generación de ideas, probablemente en nuestra capacidad de, por ejemplo, si estamos pintando y observando, ¿no es cierto?, observar el objeto que estamos pintando, que estamos creando, observar el producto que estamos haciendo, en la dedicación atencional que puede estar expresada en un momento, por ejemplo, de flujo creativo, pero también es importante los procesos de revisión, y en general en todos aquellos aspectos del proceso creativo que involucran autorregulación cognitiva. Los procesos de atención plena son fundamentalmente procesos de metacognición con esteroides, por así decirlo, ¿no? En las cuales nosotros entrenamos nuestra capacidad de autorregulación y focalización cognitiva sobre un estímulo en el cual nosotros queremos poner nuestra atención, incluyendo en el flujo de nuestros propios pensamientos. Gracias. Professor José Aparecido tem uma pergunta aqui para o professor David. Sim, desculpa, David, se às vezes minha pergunta, meus questionamentos são às vezes provocativos, mas no bom sentido. Se fala muito no Brasil sobre inovação. Agora, há ministérios, há secretarias, por exemplo, na Universidade de São Paulo, a universidade mais conhecida no nosso país, se tem secções de secretarias ou pró-reitorias dedicadas à inovação, às vezes como sinônimo de criatividade. Talvez muitos deles tenham a concepção de que inovação, criatividade caia do céu, não é? Caia do céu. Eu acho que você pode entender. Por isso que eu fiz a pergunta. Hoje, para que lado você acha que dobram os sinos? Não é? Quando pensamos nas influências genéticas e nas influências ambientais sobre a criatividade em particular. Yo creo que ahí la creatividad es un poco distinta de la inteligencia. Me imagino que ustedes están ya familiarizados con los múltiples estudios que hay de genética conductual sobre inteligencia y que al final indican, bueno, que hay una parte que es ambiental, otra parte que es genética, etc. Y yo creo que eso ya es un hecho que está bastante replicado en psicología. Pero en el caso de la creatividad, dado que la creatividad que importa, la creatividad que vale la pena y que marca y hace una diferencia en el mundo, es una creatividad que se da dentro de un dominio, es imposible no considerar los elementos que tienen que ver con tanto la cultura, en el sentido de que una persona, por ejemplo, que si yo quiero hacer una contribución en astronomía, mi única posibilidad de hacer esa contribución en astronomía es haber pasado por los 20 años de estudio desde que entré al colegio hasta que salí, ¿no es cierto? Y aprendí los códigos de la astronomía y aprendí las herramientas de la astronomía y la metodología de la astronomía para recién poder comenzar a hablar con pares, ¿no es cierto? Y hacer una contribución que sea reconocido por la comunidad científica. Y cada dominio tiene su propia trayectoria. Lo que nosotros yo creo que tenemos que hacer, si nosotros queremos fomentar la creatividad de una sociedad, es generarles condiciones para que los niños y niñas tempranamente puedan explorar sus intereses, puedan explorar sus inquietudes y puedan involucrarse en trayectorias de aprendizaje que les entreguen a ellos el conocimiento de los dominios específicos donde quieran hacer esas contribuciones.
hay dominios que son mucho más exigentes en conocimiento que otros, ¿no es cierto? O sea, la ciencia hoy día tiene tal nivel de sofisticación que sin un doctorado es bastante impensable que una persona vaya como a reinventarla, pero hay otros dominios que tienen un nivel de precocidad bastante importante, ¿no? Y que no requieren ese nivel de entrenamiento. Pero yo diría que en el caso de la creatividad, como la discusión cuánto es ambiente, cuánto es genética, es tal vez menos importante porque no hay creatividad sin dominio cultural en el cual ésta debe expresarse. Y eso significa que si el interés es fomentar la creatividad en la sociedad, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de generar las oportunidades de desarrollo en la infancia para que tempranamente empiecen a adquirir el contenido simbólico en el cual expresar ese talento. Yo tengo dos más preguntas de la audiencia. Una es sobre Danilo, que lo preguntó si conoces estudios sobre mind wandering y altas habilidades. Si hay una tendencia de las personas con alta habilidad tienen una tendencia de mind wandering. Más bien conozco estudios en una dirección opuesta, aunque encuentro que es bien interesante lo que estás sugiriendo con esa pregunta de la idea de que personas talentosas pueden tener una mayor propensión a divagar mentalmente, probablemente porque también tienen más capacidad atencional. Dado que una buena parte de los estudios sobre divagación mental se han hecho fundamentalmente en población general y no en población de alta capacidad, y lo que sí uno encuentra es lo que mencionaba en la charla, ¿no? Que en general los procesos de divagación atencional pueden ser dañinos para el rendimiento, por ejemplo, en pruebas estandarizadas, pruebas de lectura, etcétera. Pero encuentro muy sugerente lo que está indicado ahí en la pregunta y digno de explorarse. Sí. Hay una otra de Luis Fischer que piensa sobre la interferencia de inteligencia artificial. Ella preguntó en la inteligencia emocional, pero yo voy a ampliar en todo lo contexto de creatividad. ¿Qué tú piensas sobre el uso de inteligencia artificial cuando hoy mucha gente para solucionar problemas está consultando las inteligencias artificiales? Talvez, quizá, está disminuyendo la creatividad en las soluciones. Es siempre la misma viendo de la máquina o cosas así. Bueno, la creatividad no es distinta de otra habilidad en el sentido de que si no se ejercita se pierde. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que nos va a generar la inteligencia artificial es la pérdida de función de algunas de nuestras capacidades. Nosotros ya estamos en los últimos 10, 15 años viviendo un proceso de deterioro de habilidades cognitivas que antes estaban mucho más consolidadas en la población. Hace solo unos días salió un reportaje en el Financial Times que mostraba datos que sugerían que nuestras capacidades para resolver ciertos tipos de problemas, etcétera, se habían deteriorado bastante recientemente. Y una de las hipótesis obvias tiene que ver con el impacto que han tenido, por ejemplo, los teléfonos inteligentes en nuestra capacidad de atención, en nuestra capacidad de concentración, etcétera. El riesgo es que la inteligencia artificial intensifique el desuso de capacidades intelectuales que antes nosotros entrenábamos sistemáticamente en la escuela. Y bueno, cualquier persona que ha trabajado, ya lleva harto tiempo en la academia, se da cuenta, ¿no? Que es cada vez más desafiante capturar atención por mucho tiempo en una sala de clases. Y por eso muchas escuelas ahora están, y no solo por esto, sino también por salud mental, haciendo campañas de limitación del uso, por ejemplo, de celulares en la sala de clases. Yo no me sorprendería que la inteligencia artificial, después de esta fascinación que hemos tenido con ella, siga una trayectoria similar, en que nos demos cuenta que la inteligencia artificial, por supuesto, tiene que ser un apoyo a nuestro quehacer, nos ofrece
múltiples ganancias que van más allá de esta charla, pero esas ganancias no pueden ser a costa de nuestra capacidad de pensar y de crear. Sí. Entonces, para terminar, yo tengo dos preguntas que me interesan, pero no sé si es posible. Una es investigaciones de creatividad en animales. ¿Es posible? Sí, se han hecho. Yo no estoy familiarizado en esa literatura, Sí. pero yo sé, por ejemplo, que James Kaufman y Alison Kaufman editaron un libro entero sobre creatividad en animales. Y bueno, en este momento, de hecho, la internet está llena de cosas sorprendentes que logran hacer los animales y que a veces la gente coloca en TikTok y en cosas como esas, ¿no? Pero sí, efectivamente hay estudios de eso. Yo no es mi área y no podría darte Claro. una respuesta muy informada. Otra cosa es, ¿hay marcadores electrofisiológicos de electroencefalograma o otros marcadores de imágenes como resonancia magnética funcional asociados a la creatividad? Un área que se ha investigado mucho en conexión con la divagación atencional y con su conexión con algunas habilidades es la red por defecto del cerebro. Y de qué modo el funcionamiento de esa red por defecto, que está activada precisamente en situaciones de divagación atencional, puede estar asociada con creatividad. Y hay algunos estudios que han salido en esa línea. Pero dado que la creatividad involucra además procesos de control ejecutivo, hay otras áreas que están precisamente que son las que están vinculadas en lo frontal con el control ejecutivo que también juegan un rol muy importante. Yo creo que ahí va a depender mucho del tipo de tarea que se esté utilizando. Y, Okay. Entonces, la última, Cristina, el libro La Guerra de Arte marca que creatividad se maneja al control de resistencia. ¿Cuánto sabemos distinguir la resistencia interna o medir la libre inspiración? ¿qué es lo que se entiende por control de resistencia? No entiendo muy bien a qué refiere ese concepto. Certo. Sin problema. Entonces, David, Pero sí puedo otra vez como decir algo, ¿no? Porque si puedes poner la pregunta de nuevo, tal ¿sí? como yo la veo sin conocer el libro y hablando, aquí hay algo así como que me parece interesante, ¿no? Y es lo que yo les decía al comienzo, que el proceso creativo involucra un balance de procesos autorregulativos y de procesos espontáneos. Y una buena comprensión del fenómeno creativo involucra entender de qué manera, lo que tal vez entiendo que tiene que ver con autocontrol ahí, puede estar balanceado también con aquellos fenómenos en los cuales nosotros tenemos que saber dejar ir ese control y dejar que el pensamiento asociativo funcione con mayor libertad. Espero que eso responda a algo lo que Cristiane está preguntando. Gracias. Professor José Aparecido, que aula hoje, hein? Quando a gente pensou que não ia dar nada certo, tivemos uma Deu grande certo. aula do professor David. Graças à criatividade. De vez em quando nós não sabemos de onde ela vem, né? Esses insights, compreensão brusca, mas resolvemos o problema. O efeito Sim. Trump está nos perturbando um pouquinho, certamente. Eu acho Com que certeza. todos entendem, vai demandar criatividade para resolver o problema. Mas eu diria que os chineses sempre à frente. Não é curioso. Não é? Eles estão aí. Vamos ver a resposta amanhã em relação à sobretaxa das taxações aí do Sim. governo norte-americano. Vamos ver como o governo chinês vai responder amanhã. Eu acho que eles vão se sair bem. Muito obrigado, David. Muchas gracias a ustedes. Foi um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente, né? Nós falamos pessoalmente agora quando estamos na tela virtualmente. E espero que você, em algum momento, possa nos visitar no Brasil, de fato, né? E interagirmos, tanto aí em Minas Gerais, aí na Universidade Federal do Pará, Minas Gerais, porque tem a Carmen, que
especialista nesses domínios, e o professor Givago, também nosso colega interessado, e aqui em Ribeirão Preto. Espero vê-lo aqui na tela do GT. Muito obrigado a todos. Me encantaría ir a conocerlos. Muchas gracias por todo. Espero Gracias. verlos también. Boa noite Chao, a todos. E a legenda da aula de hoje já vou colocar assim que terminar a aula aqui. Um abraço e a gente vai se ver. Gracias. Tchau, pessoal. Chao. Obrigado. Tchau, Givago. Obrigado, Givago. A gente se vê. Chao. Desculpa não ter entrado.